Bienvenido a Revolución Espiritual, escuchando a Dios con el evangelista Jeremy Olivo. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. La palabra de Dios habla que había un hombre llamado Jonás. Dice la Biblia que Dios le habla a Jonás y le dice: ve y predícale a Nínive, a este gran pueblo que ha pecado delante de mi presencia, y dile que si no se arrepienten serán todos destruidos. Dice la palabra de Dios que Jonás no le gustó esta idea y empezó a huir. Dice la Biblia que tomó un barco y huyó de la presencia del Dios del cielo. Y dice la palabra de Dios que este hombre, cuando huye del gran propósito que Dios tenía con él, empezaron a pasar cosas terribles en su vida. Dice la Biblia que esta barca donde él iba montado se desató una gran tempestad en el mar, que la tempestad era tan fuerte que el barco se rompió. Era como si el barco se rompiera. Dice la palabra de Dios que Jonás, desde que decide abandonar el propósito que Dios tenía con él, el propósito de irle a predicar a Nínive, dice la Biblia que se desató una tempestad. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que hemos sido tan marcados por el Dios del cielo para servirle, para hacer su voluntad, que si no es haciendo su voluntad, nosotros no vamos a ser felices ni vamos a tener paz. Yo no sé si a alguien le ha pasado que ha querido huir del propósito que Dios tiene con él, que ha querido huir de las promesas del Dios del cielo, pero esas promesas te persiguen donde quiera que tú vayas, porque tú naciste simplemente para obedecer a Dios y ser salvo y ser de bendición para otros. La palabra de Dios dice que a este hombre, cuando se dan cuenta que el problema es él en este barco, dice la Biblia que lo tiran al mar. Estos hombres pensaron que quizás se iba a solucionar, que este hombre iba a morir en el mar. Jonás pensaba que quizás ya ese era su último día, pero dice la Biblia que ya Dios tenía un plan y le había dado orden a un pez para que se lo comiera y él viviera por 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Dice la palabra de Dios que este pez se lo traga, y Jonás en el estómago de este pez dura 3 días y 3 noches. En este estómago había oscuridad, no había comodidad, no había paz, y era tanta la angustia que Jonás sentía en aquel lugar por haber huido del propósito de Dios. Es increíble cuando empezamos a huir de este gran propósito que Dios tiene con nosotros, amados hermanos, no vamos a tener paz, no vamos a tener comodidad y vamos a andar en tinieblas totalmente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios a nuestras vidas le da estabilidad, le da felicidad y se convierte en un camino de luz para con nosotros. Dice la Biblia que Jonás estaba allí en aquel vientre. Quizás Jonás estaba desesperanzado, no sabía lo que estaba pasando, por qué aún estoy vivo aquí adentro. Dice la Biblia que Jonás se acordó de Dios y empezó a orar y empezó a clamar y empezó a volver a Dios y le dijo: Dios, perdóname, yo voy a cumplir con el propósito, yo voy a irle a predicar a Nínive, perdóname, dame otra oportunidad. Dice la Biblia que Dios le dio ordenanza para que el pez lo vomitara en el lugar de propósito. Y es increíble, amados hermanos, como el Dios del cielo controla todas las cosas. Si Jonás no se hubiese arrepentido y hubiese reconocido que Dios tenía un propósito con él y con la ciudad de Nínive, Jonás quizá hubiese quedado en ese vientre hasta que se muriera. Pero Dios apretó tanto a Jonás que provocó un arrepentimiento en su vida. Hay veces que las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, las angustias, las desesperaciones, los problemas, las dificultades, no son solamente para que tú te lamentes, sino para que entiendas que Dios tiene un propósito y es de la única forma que nos podemos acercar a él. Cada vez que Dios hacía sufrir al pueblo de Israel era que se acordaban que tenían un Dios. Y es triste, amados hermanos, que el Dios del cielo tenga que hacernos pasar por aflicción, por dolor, para que nosotros entendamos que Él tiene un propósito con nosotros. Y el propósito de nosotros es para bien. La Biblia dice que el pensamiento de Dios para vuestras vidas son de bien, son buenos, son de amor, son de misericordia. ¿Por qué huir de este gran propósito? ¿Por qué apartarnos de este gran propósito? La palabra de Dios dice que Jonás fue y predicó como Dios dijo, y Nínive se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos llamados con un propósito, cuando somos llamados y marcados por Dios, donde quiera que pisemos habrán efecto negativo en las personas y en la gente que nos rodea. Jonás, aunque se había
querido huir, aunque lamentablemente estaba enojado, aunque no quería predicarle a Nínive, de él salió un efecto positivo porque andaba en el propósito de Dios. Cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, simplemente cosas positivas pueden suceder a nuestro alrededor. Es una conexión con Dios y con el cielo constantemente, donde el Dios del cielo te usará para ser de bendición para otros. La palabra de Dios dice que todos se arrepintieron, hubo benevolencia, hubo gozo, porque una persona con propósito pisó aquel terreno. Yo quiero decirte que el propósito que Dios tiene contigo no se acabará hoy, ni se acabará mañana, y tú no vas a morir. El propósito de Dios te va a alcanzar, te va a levantar y te va a dar victoria donde quiera que tú vayas. Y cada persona que te escuche podrá saber y entender que Dios está contigo y también quiere hacerlo con ellos. Dice la palabra de Dios que Dios unge a David. Y lo unge con el propósito de que David fuera rey. Lo unge con el propósito de que David fuera un líder. Lo unge con el propósito de que a David en un futuro le fuera bien. Dice la palabra de Dios que la primera victoria que David obtiene es que mata a Goliat. Pero esto le trajo tanta fama y le trajo tantos clamores a él, que dice la Biblia que Saúl se puso enemigo de él. Saúl, dice la Biblia, que intentó matarlo con lanza. Saúl lo persiguió. David tuvo que dejar la nación. David tuvo que irse. David tuvo que andar errante por los caminos. Pero nada de esas cosas impidieron que el propósito de Dios se cumpliera en David. El propósito de Dios era que David reinara. Y por más experto que Saúl era con la lanza, no pudo pegarle. Por más experto que Saúl era en guerra, no pudo pegarle al que tenía el propósito. Por eso yo te digo, quizá el diablo te ha tirado lanza, quizá el diablo ha querido que tú te mueras, quizá el diablo ha dicho que tú no lo vas a lograr, que de esa enfermedad no te vas a levantar, que de esa debilidad no la vas a superar, que de esa aflicción no te vas a levantar. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que el Dios del cielo tiene victoria para ti. El Dios del cielo tiene victoria para ti. Si a David no lo pudieron detener, si la desobediencia, oye, cuando Dios tiene propósito contigo, ni la desobediencia puede detener lo que Dios hará contigo. Por eso yo creo que el que me está viendo será levantado con poder y con gloria, será levantado en autoridad, porque el Dios del cielo tiene un plan contigo de bendición. Aleluya. Yo no sé qué tanto tú has llorado, qué tan difícil ha sido aferrarte a la voluntad de Dios. Wow, Shama. Pero sí quiero decirte que el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir y nada lo va a detener. Dice la Biblia que el propósito de Jesús era ir al madero a morir por nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Él se rindió a la voluntad, y aunque el diablo lo tentó en el desierto, le brindó autoridad, le brindó poder, le brindó todo. Dice la Biblia que Jesús se mantuvo firme, porque los que son llamados con propósito, dice la Biblia que todo le obra para bien. Y si tú eres llamado con propósito, todas las cosas te llamarán a bien, porque Dios tiene un plan contigo maravilloso y nada ni nadie lo va a detener, porque Él está contigo como poderoso gigante. Y así como Él guardó un pez para que Jonás no muriera, así como Él le dio agilidad a David para que David no muriera y lo guardó de la muerte una y otra vez, así Dios te ha guardado a ti. Así que no ignores este gran propósito, sigue firme, sigue para adelante. Y si aún no has venido a Cristo, ven, porque Dios quiere usarte de una manera especial. Suscríbete, Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos hacia adelante. El propósito de Dios se cumplirá en ti.